Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente en consulta, que es el déficit de hierro. Vamos a hablar, bueno, primero de la importancia de este mineral tan esencial para nuestro organismo y también de los déficits de hierro, que muchas veces puede ser un déficit real y muchas veces puede ser un déficit funcional, es decir, los depósitos están presentes en el cuerpo, pero nuestro cuerpo no los puede utilizar. Entonces, muchas veces hay sintomatología oculta que está detrás de este déficit funcional. Mi nombre es Pilar Guzmán, soy médica integrativa y PNI y tengo el honor de trabajar en la clínica de Regenera. Así que vamos a iniciar esta presentación y al final de todo, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden escribir o también pueden entrar a la página de la clínica de Regenera para sacar cita conmigo o con alguna de mis compañeras. Bueno, vamos a arrancar con la presentación entonces. El tema, como dije, va a ser el déficit de hierro. ¿M? Y vamos a arrancar, pasamos a la siguiente diapositiva con los conceptos básicos primero. ¿M? Primero, ¿qué es el hierro? El hierro es un mineral esencial que cumple muchísimas funciones vitales para nuestro organismo. ¿Sí? Vamos a repasar algunas de ellas rápidamente, pero primero es la base para producir la hemoglobina, que la hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Participa también el hierro en la producción de energía, es esencial. ¿Qué quiere decir que sea esencial? Que nuestro cuerpo no lo puede fabricar. Entonces, sí o sí dependemos de fuentes externas para poder conseguirlo. ¿M? En el cuerpo se encuentran dos formas, un hierro funcional, que es el que está activo, por así decir, y el hierro de depósito, que después vamos a ver bien cómo se llama, porque vamos a hablar mucho de eso, que es la ferritina. ¿M? Y algo importante es que es el principal déficit de micronutrientes del mundo. O sea, es demasiado importante tener concentraciones fisiológicas dentro de parámetros funcionales de este mineral y a su vez es el primer déficit. Entonces es muy importante siempre controlarlo. ¿M? Pasamos a la siguiente. Algo importante, esto también, ¿cómo lo obtenemos? Como dije anteriormente, es esencial. ¿Qué quiere decir? Que no lo sintetiza nuestro cuerpo. Por lo tanto, la fuente es exógena. ¿Y de dónde? Fundamentalmente de la dieta. Entonces, el cuerpo no puede sintetizar hierro por sí mismo, pero, y tampoco hay reservas infinitas en el cuerpo. Entonces, qué es lo que sí puede hacer el cuerpo? Dos cosas. Primero, conservarlo eficazmente. Es decir, las pérdidas de hierro diarias son muy pocas, es 1 o 2 miligramos por día de hierro que se pierde, que es por el propio proceso regenerativo de las células, por descamación, tanto del epitelio intestinal por las heces, por la piel, por el sudor, por la orina. Y bueno, en el caso de las mujeres también a través de la menstruación. Entonces, intentamos conservarlo lo más que podemos por lo importante que es. Y otra cosa que hacemos es reciclarlo. Alrededor de aproximadamente el 90% del hierro de nuestro cuerpo de cada día lo usamos, lo sacamos de la propia degradación de los glóbulos rojos nuestros viejos, tanto en hígado, en vaso, en médula ósea. Se recicla constantemente. Entonces, para reponer estas pequeñas pérdidas que se hacen diarias y cubrir nuestras necesidades fisiológicas, el hierro que necesitamos lo obtenemos de la alimentación. ¿Y qué tipos de hierro tenemos? A través de la alimentación, dos tipos fundamentales, el hierro hemo y el hierro no hemo. Y esta es la diferencia principal y después vamos a ver por qué es tan importante. El hierro hemo es el que proviene fundamentalmente de los alimentos de origen animal, ya sea carnes rojas, también de aves, pescado, marisco. Este hierro hemo hace referencia a que el hierro ya está dentro de la estructura del grupo funcional, por ejemplo, de la hemoglobina y lo que hace es que cuando nosotros lo comemos, directamente se absorbe a nivel intestinal. No requiere ningún paso previo, por así decir, para absorberse. No depende de otros factores. No le pregunta a nadie si se puede absorber o no. Directamente se absorbe. Pero después tenemos el hierro no hemo, que es el hierro de origen vegetal, por ejemplo, el que proviene de legumbres, de cereales, de semillas, de frutos secos, de verduras de hoja verde, que este hierro sí depende de otros factores para poder ser absorbido, porque cuando nosotros lo consumimos está en estado férrico, que se llama férrico u oxidado. Y para ser absorbido, ahora vamos a hablar bien, requiere que se convierta a estado ferroso, es decir, que sea reducido. Y para esa reducción, para que se produzca este paso previo, que va a estar dado por enzimas, que ahora lo vamos a hablar bien, esto va a estar influenciado por otros factores extrínsecos, que como vamos a ver, está la vitamina C dando vueltas, una buena salud del epitelio intestinal, que ahora vamos a hablarlo bien a eso. Pero fundamentalmente estos son los dos principales escenarios. De la dieta tenemos el hierro hemo, que es el que proviene de animales de origen
de animal, por ejemplo, carnes rojas, ave, pescado, marisco, que se absorbe directamente, y el no hemo, que es el de fuentes vegetales, que requiere paso previo para poder absorberse. Pasamos a la siguiente. Entonces, acá esta imagen es muy importante y habla de esto. ¿M? Entonces, no quiero ser insistente, pero es importante tenerlo en cuenta. Primero, ¿dónde se da la absorción del hierro? A nivel del duodeno y el yeyuno proximal, es decir, en las primeras partes del intestino delgado. El hierro hemo, como dije, se absorbe directamente, no tenemos ningún tipo de problema. El hierro no hemo es el que requiere un paso previo para ser absorbido. ¿Cuál es ese paso previo? Que tenemos un hierro, fíjense que es el que dice Fe3, en estado férrico, que requiere ser reducido a estado ferroso. ¿Eso por qué se hace? Por una enzima que es la ferrirreductasa, que es una enzima que está presente en la superficie del epitelio intestinal, que se encarga justamente de reducir este hierro. Una vez que el hierro es reducido, ingresa a través de un transportador específico, que es el DMT1, adentro de la célula intestinal. ¿De qué depende esta conversión por esta enzima? De la presencia de vitamina C. Por eso han escuchado seguramente que cuando nosotros consumimos alimentos ricos en hierro de fuente vegetal, es muy importante sumarle un extra de vitamina C, limón, algún cítrico. ¿Por qué? Potencia la actividad de esta enzima que se encarga de la reducción del hierro. Y sin esa reducción no se puede absorber. Entonces es importantísimo. Entonces ya está absorbido, una vez dentro del enterocito, o se queda ahí almacenado o sale para afuera, por así decir, de la célula intestinal, para la sangre, y esto va a depender de las necesidades fisiológicas del cuerpo. Que el hierro, para salir fuera de la célula intestinal y pasar a sangre para cumplir sus funciones, es tomado por una proteína que es la ferroportina, que es como un transportador, que lo saca para fuera de la célula. El tema es que para salir afuera de la célula, el hierro nuevamente tiene que ser oxidado. Como al principio tenía que ser reducido, ahora para salir de nuevo de la célula tiene que ser oxidado nuevamente a estado férrico. Y eso lo hace a través de dos enzimas, que es la efestina y la ceruloplasmina. Estas dos enzimas dependen del cobre y de la vitamina B2. Es decir, que necesito buenos niveles de riboflavina, que es la vitamina B2, y de cobre para que se pueda llegar a producir esta conversión, esta oxidación nuevamente del hierro para que pueda salir de la célula intestinal y pasar a circulación. Entonces, hasta acá lo que tiene que quedar grabado, que es importante, es que el hierro no hemo depende ya de tres cosas básicas: tener buenos niveles de vitamina C, tener buenos niveles de vitamina B2 y de cobre, para poder simplemente ser absorbido. Una vez fuera de la célula, se une a la transferrina, que es la proteína que lo transporta, y viaja a circulación para cumplir todas sus funciones corporales. ¿Mm? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá dice, regulación sistémica del hierro, eje hepcidina-ferroportina. Y esto lo vamos a volver a remarcar. Como les dije, el hierro, una vez dentro de la célula intestinal, tiene que salir hacia afuera y lo hace a través de una proteína que es la ferroportina. Ahora, ¿qué regula los niveles de ferroportina? Bueno, y acá el tema se vuelve más complejo, que es una proteína que se llama hepcidina. La hepcidina es una hormona peptídica que es sintetizada por el hígado y que actúa como un regulador negativo del metabolismo del hierro, del eflujo de hierro. Regula la entrada de hierro a la sangre y lo hace interactuando justamente con la ferroportina. Es inversamente proporcional. ¿Qué quiero decir? Que si aumenta la hepcidina, la ferroportina disminuye. Y si la ferroportina disminuye, menos hierro sale a circulación. Y por lo contrario, si la hepcidina está baja y la ferroportina alta, más hierro sale a circulación. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que ahora lo vamos a relacionar con el déficit de hierro real o funcional. ¿Qué es lo que aumenta la hepcidina? ¿Qué factores hacen en mi cuerpo que la hepcidina aumente y que el hierro se retenga? Y lo más importante y más frecuente que vamos a ver son todos los procesos inflamatorios. Inflamaciones tanto locales a nivel intestinal como sistémicas, que liberan algunas interleuquinas inflamatorias como la interleuquina C y otras citocinas, que hacen justamente que la hepcidina aumente. Y si aumenta la hepcidina, yo guardo hierro, porque la ferroportina disminuye. Vamos a ver después bien todos los contextos que nos pueden generar justamente este aumento de hepcidina, pero en general son contextos inflamatorios, tanto locales como sistémicos. Si me aumentan la hepcidina, me bajan la ferroportina y el hierro se queda guardado.
Bueno, y acá salud intestinal. ¿Por qué? Porque por todo esto que menciono, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de la importancia de tener un intestino sano para una correcta absorción del hierro. Por un lado, una integridad de la mucosa intestinal. ¿Por qué? Primero porque necesito superficie de absorción. Como dije, el hierro no se absorbe a nivel del colon, no se absorbe a nivel del yeyuno, no, se absorbe a nivel de duodeno y primera porción del yeyuno. Entonces, si yo tengo algún proceso quirúrgico a ese nivel, por ejemplo, la absorción de hierro se me puede ver alterada. Entonces, primero que requiere superficie de absorción intestinal. Y segundo, la primera enzima que se encarga del hierro no hemo, reducirlo, es una enzima del borde de cepillo de la mucosa intestinal. Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio, infeccioso o cualquier alteración a nivel de la mucosa nos puede generar disminución de esta enzima y ya ahí la capacidad de absorción del hierro no hemo se va a ver muy reducida. Entonces, por un lado, la integridad de la mucosa la necesito por superficie de absorción y por la contribución de las enzimas. Por otro lado, la microbiota también es muy importante. Cuando yo tengo disbiosis, por ejemplo, hay ciertos tipos de bacterias que compiten por el hierro no hemo. Entonces, esto también es muy importante. O también sintetizan algunos metabolitos ácidos y estos metabolitos ácidos alteran el pH y también se puede ver alterada esta reducción del hierro. Y obviamente la inflamación, por lo que acabamos de decir. Si yo tengo un proceso inflamatorio a nivel intestinal local, aumenta la interleuquina 6 y algunas otras citocinas inflamatorias y me pueden aumentar la epsidina, generando que el hierro quede retenido en la célula intestinal y no salga a circulación. Entonces, un intestino sano, perdón, es fundamental para una absorción óptima del hierro. Bien, ahora sí. Bueno, esto lo sabemos, pero no importa, vamos a repasarlo un poquito y también lo mencionamos al principio. Pero ¿cuáles son las funciones principales del hierro? Bueno, lo principal es que permite el transporte del oxígeno, ya que permite que los glóbulos rojos, a través de la hemoglobina, lleven el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Por lo tanto, un déficit de esta función nos trae consigo, por ejemplo, una anemia, que nos puede dar como sintomatología desde palidez, fatiga, disnea, cansancio, taquicardia y otros síntomas que pueden formar parte de la anemia. Almacenamiento de oxígeno también, a través de la mioglobina, fundamentalmente a nivel muscular. Contribuye en la producción de energía a nivel mitocondrial, por lo tanto también su déficit me puede generar astenia, intolerancia al ejercicio físico y otra sintomatología. Contribuye también en la síntesis de ADN, en la síntesis de hormonas y de neurotransmisores. Acá en la parte hormonal es muy, muy importante, por ejemplo, para conversión de las hormonas tiroideas de T4 a T3. Por lo tanto, no puedo pretender que haya una buena función tiroidea si hay un déficit de hierro. Contribuye también con la función inmunológica, ya que favorece la maduración de los linfocitos T y contribuye también en la maduración de los glóbulos blancos. Contribuye con la detoxificación hepática, con el crecimiento y desarrollo neurológico, y algo también importante y muy frecuente, que contribuye también con la salud de los tejidos de rápida renovación, como son la piel, las uñas y el cabello. Entonces, uñas quebradizas, piel seca, caída de cabello también pueden ser síntomas de un déficit de hierro, que no necesariamente tiene que ser una anemia. Hay veces que, ahora vamos a ver, podemos tener un déficit de hierro sin llegar todavía a tener una anemia per se y nos puede dar síntomas igual. Entonces, ¿por qué es esencial el hierro? Por muchas cosas, pero los básicos, que son la prioridad, es primero porque las células no reciben suficiente oxígeno, segundo porque disminuye la producción de energía en general, y tercero porque se alteran funciones vitales que son primordiales, como por ejemplo la defensa inmunológica, la función tiroidea y el rendimiento cognitivo y físico. Entonces, por eso es muy importante el hierro. Pasamos a la siguiente. Ahora, esto también es importante. A nivel, por ejemplo, de una analítica, ¿qué es lo que vamos a evaluar en una analítica para ver bien el metabolismo del hierro de forma completa? Primero, la sideremia, también a veces se llama ferremia. La sideremia, ¿qué es? Es la cantidad de hierro que viaja en sangre. Es el que está unido a la proteína de transporte, que es la transferrina, en un momento determinado cuando yo hago la extracción. ¿Y qué me refleja? El hierro que yo tengo disponible para utilizar. ¿Mm? El valor convencional es de 10 a 170 y el valor funcional es de 50 a 100. ¿Mm? Pero es el hierro que yo tengo disponible en sangre. La siguiente. El otro concepto es la ferritina. Y esto es muy importante porque nos va a diferenciar fundamentalmente estos dos cuadros que vamos a ver a continuación. La ferritina, al revés, no es el hierro que yo tengo disponible para utilizar, son las reservas de hierro, lo que yo tengo guardado, como lo que tengo en el banco guardado de hierro. La ferritina es una proteína, ¿sí?, de almacenamiento de hierro, está presente en casi todas las células, pero fundamentalmente la vamos a encontrar en hígado, en vaso y en médula ósea.
Y su concentración, como dije, refleja fundamentalmente las reservas de hierro en el organismo. La ferritina por encima de 100 me excluye un tipo de anemia ferropénica, por ejemplo, que es la anemia por déficit de hierro, pero por debajo de 30 me la confirma. Es muy importante tener en cuenta el valor funcional acá. El valor convencional va a depender si es hombre o mujer también, pero en general está entre 100 y 122, depende del laboratorio. Pero es muy importante tener en cuenta el valor funcional, que en la mujer tiene que estar por encima de 60, de 50, 60, y en el hombre también tiene que estar por encima de 100. ¿Y esto es por qué? Porque yo puedo tener un déficit de hierro y todavía no tener una hemoglobina alterada como para decir que tengo anemia. Pero yo no tengo que esperar a tener una hemoglobina alterada para hacer muchas veces una suplementación de hierro. Porque muchas veces yo puedo tener sintomatología compatible con un déficit de hierro y todavía no tener la hemoglobina tocada. No hay que esperar, sino hay que actuar para prevenir justamente llegar a una anemia. Entonces, hasta ahora tenemos la acidemia, que es el hierro que está en circulación, disponible para actuar, y la ferritina, que es el hierro de repósito. La transferrina ya la estuvimos mencionando, pero básicamente es la proteína que es producida por el hígado también y que se encarga del transporte de hierro. Toma el hierro y lo transporta para los tejidos, para la médula, para el hígado. Perdón. Y la saturación de transferrina también es un parámetro muy importante. Es básicamente de esa transferrina qué proporción está realmente cargada de hierro. Si hay una baja saturación, probablemente haya un déficit de hierro, y si hay una alta saturación, se puede hablar de cuadros de sobrecarga. Pero esto es muy importante porque en general, cuando está por debajo de 30, ya nos tiene que llamar la atención. Y por último, algo importante es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno, desde los pulmones al resto del cuerpo. Como su estructura depende del hierro, nos dice muchas veces si el hierro disponible es suficiente para cumplir su función principal, que es llevar el oxígeno. Algo importante es que la hemoglobina es quien nos define si tenemos o no tenemos anemia. ¿m? Una hemoglobina por debajo de 2 en la mujer y una hemoglobina por debajo de 3 en el hombre nos habla de un cuadro ya de anemia. Pero ¿qué pasa? La hemoglobina, como dije antes, es lo último que se altera. Si yo tengo un déficit de hierro, lo que primero se va a alterar es la ferritina, que es el depósito. Y lo último es la hemoglobina. Por lo tanto, ¿tengo que esperar a que la hemoglobina esté baja para hacer una suplementación a veces? No, no. Primero llenamos las reservas, que es la ferritina, y evitamos que se modifique la hemoglobina. Y ahora sí, vamos a ver fundamentalmente cuál es la diferencia entre el déficit real y funcional, que con todo lo que estuvimos viendo, igual probablemente ya algo intuyan. Pero básicamente el déficit real de hierro es cuando yo tengo poco hierro almacenado, es decir, mi depósito real de hierro, que es la ferritina, está bajo. Eso es el déficit real, que ahora vamos a ver bien cómo lo vamos a diferenciar en la analítica. Pero sí tenemos que diferenciarlo del funcional, que el funcional es, yo tengo hierro, mi ferritina está bien, el problema es que no lo puedo usar. No puede salir de la célula. Hay algo que impide que el hierro que yo tengo salga a circulación y cumpla sus funciones corporales. Y esto está relacionado con la hepcidina. Entonces, la mayoría de los procesos inflamatorios y crónicos que generan aumento de la hepcidina nos terminan generando un déficit funcional del hierro. Es decir, yo tengo hierro, pero no lo puedo utilizar. Y ahora vamos a ver cuáles son los escenarios que lo pueden producir. Entonces, déficit real de hierro. Yo tengo poco hierro en mi cuerpo. La ferritina, que es el depósito, está bajo. Fundamentalmente, por debajo de 30, ya podemos hablar de que hay un déficit y que ya algunas funciones vitales del hierro se van a ver disminuidas. El hierro circulante puede estar normal o bajo. La transferrina puede estar normal o ligeramente aumentada. ¿Y esto por qué? Porque al haber menos hierro, si la sideremia está baja y hay menos hierro en circulación, hay menos cantidad de hierro unido a la transferrina. Y por lo tanto, la fracción de transferrina aumenta porque va a haber más transferrina libre. ¿m? El porcentaje de saturación puede estar ligeramente disminuido y la hemoglobina está normal. Y esto lo diferenciamos de lo que sigue, que es ya la anemia por déficit de hierro. La hemoglobina, como dije, en el déficit puede estar normal. Ahora, cuando se prolonga en el tiempo el déficit y ya es más prolongado y es más profundo, ahí es cuando ya la hemoglobina comienza a bajar. La hemoglobina es lo último que se modifica. Primero baja la ferritina y por último la hemoglobina. Y cuando la hemoglobina ya está baja, ahí es cuando ahí ya hay el diagnóstico de anemia per se. Después, cuando uno hace la reposición de hierro, que después lo vamos a ver,
va el camino a la inversa. Lo primero que se mejora es la hemoglobina, porque es la que más cumple, más funciones vitales tiene en el cuerpo. Y después, por último, lo que más tarda en reponerse es la ferritina. O sea, la ferritina es lo que primero baja y es lo último que mejora. La hemoglobina es lo último que baja, pero es lo primero que mejora. ¿M? Esto también de cara a explicarle al paciente, porque muchas veces estos valores generan cierto tipo de incertidumbre en el paciente, de me fue bien la suplementación, me fue mal. Bueno, siempre es importante hablar de los tiempos de recuperación y de qué es lo que se espera que mejore primero. ¿Cuáles son las causas de un déficit real? También, bueno, primero las pérdidas de hierro, que pueden ser sangrados crónicos, y acá en las mujeres es mucho, mucho más frecuente por las pérdidas menstruales, sangrados gastrointestinales, ya sea úlceras, gastritis, hemorroides, enfermedades inflamatorias intestinales, pérdidas urinarias también puede ser, hemorragias agudas, que en general esto es más de urgencias y muchas veces la reposición se hace con hierro endovenoso, disminución del aporte o una alteración en la absorción. Una dieta, por ejemplo, insuficiente en hierro hemo es un factor de riesgo también para un déficit de hierro. Y alteración de la absorción intestinal, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque como dije, el tema de la mucosa es indispensable que esté saludable para poder absorber el hierro. Si yo tengo erosiones a nivel de la mucosa, disbiosis, consumo crónico también de inhibidores de bomba de protones o hipocloridia, porque también es necesaria para la reducción del hierro, si yo tengo cualquier tipo de patología a nivel intestinal, cualquier tipo de infección, desde sobrecrecimientos, parásitos, cándidas, enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, digamos, todo lo que a mí me afecte, la función normal a nivel intestinal me puede generar una alteración en la absorción del hierro. Entonces, es algo que siempre vamos a tener en cuenta. Si yo estoy tratando a un paciente, le estoy haciendo una suplementación de hierro y veo que no mejora, aparte de pensar en todos los nutrientes esenciales que se necesitan para su absorción, como dijimos antes, vitamina C, cobre, vitamina B2, tengo que pensar en que haya una buena salud intestinal. ¿M? Eso es también clave. Aumento de las necesidades, esto también en aumento en causas de déficit de hierro real, aumento de las necesidades también en embarazo, la lactancia o deportistas de alto rendimiento. Después, otro capítulo entonces es el déficit de hierro funcional. Acá, ¿cuál es la principal diferencia? Que yo puedo tener el hierro circulante puede estar normal o bajo, pero acá fundamentalmente la ferritina va a estar alta. Esto es, yo tengo hierro, en general en sideremia suele estar bajo, por eso se habla de un déficit de hierro funcional, suele estar bajo, no tengo una buena capacidad para utilizar el hierro, pero no es porque no haya en mi cuerpo hierro, sino porque hay diferentes causas que hacen de que la ferritina aumente, es decir, el hierro depósito se acumule y no lo puedo liberar a la sangre. Pasamos a la siguiente. Anemia por enfermedades crónicas. Esto es cuando se perpetúa en el tiempo este déficit de hierro funcional, ya me afecta a la hemoglobina, porque el hierro no está pudiendo cumplir sus funciones. Y acá, ¿qué es? Todas las causas, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, todas las causas de procesos inflamatorios, ¿sí? Tanto agudos como crónicos, pero fundamentalmente crónico en este caso. Inflamaciones crónicas, ya sea por enfermedades autoinmunitarias, por infecciones crónicas, por neoplasias, por trastornos hepáticos. Hay muchas causas que me pueden generar que haya un contexto inflamatorio en el cuerpo de base, una inflamación crónica, también inflamaciones crónicas de bajo grado por patologías metabólicas, que me pueden generar aumento constante de interleuquinas que hacen que aumente la epsidina. Acá, lógicamente, el tratamiento no va a ser una suplementación con hierro. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el hierro circulante bajo y nos asustamos, pero no, en realidad lo que hay que ver es la ferritina en estos casos. Y acá hay que tratar el contexto inflamatorio. ¿Para qué? Tratar el contexto inflamatorio para que la epsidina baje y vuelva a funcionar como toca la ferroportina y todo el proceso de absorción y utilización del hierro. ¿Mm? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, los más frecuentes lo podemos dividir como lo puse en la diapositiva. Síntomas generales como fatiga, debilidad, sensación de cansancio constante, palidez de piel, mucosas, mareos. Síntomas generales. Después a nivel cardiovascular también, taquicardias, palpitaciones, disnea, falta de aire. A nivel del tracto digestivo podemos tener queilitis angular, que son las grietas en las comisuras labiales, glositis o lengua lisa, pérdida de apetito, a nivel de uñas y cabellos, fragilidad, caída de cabellos, o el cabello más fino, las dos cosas puede haber. Y a nivel neurológico y conductual también, fundamentalmente puede haber irritabilidad, dificultad de concentración, alteración del sueño, cambio de humor. Bueno, casos más graves
palpitaciones intensas, incluso dolor torácico. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son a nivel práctico las estrategias que vamos a tener? Primero, en lo ideal para evitar, pero si no para mejorar el déficit de hierro. Hablando de ahora un déficit de hierro real, es decir, cuando realmente tengo poco hierro y mi ferritina está baja. Como dijimos, a nivel funcional va a ser tratar el contexto inflamatorio y lo que esté generando ese proceso inflamatorio. Si es una disbiosis, es una inflamación crónica de bajo grado, es otra enfermedad crónica. Hacer el tratamiento abocado a tratar la inflamación. Pero en el caso del déficit real, vamos a tener algunas herramientas para poder hacer. Primero, intentar aumentar el consumo del hierro hemo, que es el que tiene mucha mejor absorción. ¿Dónde está presente? En carnes rojas magras, ternera, cordero, en vísceras, en pescados, en mariscos. Después, por otro lado, aumentar, pasamos a la siguiente diapositiva, es cuando yo consumo hierro no hemo, bueno, consumir primero hierro no hemo también, que las fuentes son vegetales, legumbres, vegetales de hoja verde, frutos secos, semillas. Pero una vez que yo consumo estos alimentos, es intentar mejorar la biodisponibilidad para que se puedan absorber bien. Entonces acá entra en juego, por ejemplo, consumir el alimento con hierro no hemo combinado con una fuente de vitamina C, remojar, germinar, fermentar bien las legumbres y los cereales para disminuir los fitatos, porque muchas veces están cargados de fitatos que hacen que se inhiba esta absorción, esta conversión también. Y evitar todos los inhibidores en las comidas principales. ¿Cuáles son los inhibidores? Té, café, mate, cacao, los lácteos y los suplementos con calcio. ¿Sí? Esto es un inhibidor porque compiten por la absorción. Y los alimentos ricos en fitatos, como dije recién, como los cereales, y las legumbres también. Entonces, aumentar el consumo de hierro hemo y el hierro no hemo, consumirlo, pero tener en cuenta estos cambios. Y a nivel de suplementación, primero, ¿cuándo indicarla? Cuando hay un déficit real y ya hay un diagnóstico de una anemia ferropénica, es decir, mi hemoglobina ya está tocada, lo tengo que sí o sí suplementar. Pero si mi hemoglobina no está tocada, pero tengo un déficit funcional, también lo tengo que suplementar. Y más si tengo sintomatología. En general, cuando hay ferritinas por debajo de 30, se hacen suplementaciones. Y ya cuando está por debajo de 10, muchas veces ya la hemoglobina está tocada y se hacen suplementaciones, por supuesto. ¿Qué tipo de hierro utilizar? Bueno, mejor siempre un hierro liposomado o bisglicinato, que está quelado a otro mineral. ¿Por qué? Porque mejora la absorción y a su vez tiene menos efectos adversos a nivel digestivo que el hierro muchas veces no puede generar. Siempre intentar que no sean suplementos que tengan mucha cantidad de minerales, de vitaminas, porque terminan compitiendo por la absorción entre ellos. Otra cosa importante, intentar tomarlo en ayunas para intentar evitar que todos estos factores que pueden intervenir en la absorción, como el consumo de lácteos, los fitatos, el café, el mate, para evitar justamente que compitan, lo intentamos tomar en ayunas. Por lo menos esperar 2 horas para comer o 2 horas después de comer. También algo importante, si me llega a generar efectos adversos gastrointestinales, intentar no abandonarlo. Tomarlo, por ejemplo, durante la noche para aumentar la adherencia. Y otra cosa importante también es no intentar dar altas dosis por alta concentración por dosis. En general, más de 30 miligramos de hierro elemental no se absorbe porque se satura el transportador. Entonces, es importante dar por dosis 30 miligramos. Y si el déficit es muy severo, dividirlo, hacer 60 miligramos, pero en 2 tomas separadas. Entonces, eso es principalmente la presentación de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, una consulta, lo pueden escribir. O también, si están pasando por un proceso de un déficit de hierro, tanto real o funcional, y no encuentran respuestas y sienten que necesitan ayuda, en la clínica de Regenera estamos todas las médicas a su disposición. Así que les dejamos el link para que puedan sacar la cita.